Antes de empezar, quiero aclarar que este video está lleno de mis opiniones personales. Por lo tanto, son totalmente subjetivas y no son críticas en ningún aspecto. Además, cabe mencionar que el video no tiene el fin de ofender a nadie, son solo mis opiniones. Repito, opiniones subjetivas. No es una crítica destructiva o constructiva, son solo puntos de vista que quiero compartir. Dicho esto, comencemos con el video. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que bien. Yo estoy sufriendo las consecuencias de no tener un micrófono decente. La verdad, no lo recomiendo. Es muy molesto. Pero bueno, cosas de vivir en Latinoamérica, supongo. El día de hoy me encontraba en mi cuarto, tranquilita, en mi cama, cuando volteo a ver a mi perro que posee una cara de crítica en su máximo esplendor y me pongo a pensar, ¿no sería loco si hago un iceberg de mis propias opiniones acerca de la comunidad gacha? Lo sé, sería totalmente una locura debido a que poseo opiniones bastante fuertes, impopulares y contradictorias con el tipo de contenido de miércoles que hago. Sin embargo, soy una ENTP, con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o en su abreviación, TDAH. Si lo lees, el TDAH suena como TDA. Y bueno, está en mi naturaleza el tener una opinión para todo y una respuesta para todo igualmente. Es en serio, es una condición. Así que me dije a mí misma, ¿qué más da? ¿Por qué no haces un video lleno de tus opiniones de la comunidad? Así que me dirigí a la PC y empecé a escribir un guión en un arranque de productividad. Por lo que aquí estamos. Después de este contexto totalmente innecesario que solo hice para medio llenar el video, para que no quede tan vacío, empecemos con lo verdaderamente importante. Mis opiniones impopulares y un poco doble morales de la comunidad gacha. Que salga la intro. Que no tenemos intro. Bueno, pues que salga lo que sea. Si sigues los directos y conoces un poco del contexto, sabes que este canal se hizo popular por este mismo contenido y asimismo lo veo como un tipo de contenido necesario para crecer en algunas situaciones. Sin embargo, el uso de este como contenido principal, a mi opinión, es contenido vacío. Si basas un canal en vistas rápidas, los trends y el shitpost gacha es el tipo de contenido que terminarás haciendo, ya que son vistas fáciles, guiadas por un trend popular del momento. Aún así, este tipo de fama tiende a no durar, y los casos donde sí llega a un desarrollo grande y con vistas proporcionales a la cantidad de suscriptores, al final terminará aburriendo al creador del contenido. Vean el caso de Axel Sim de tu mamá. Este gachatuber se terminó aburriendo y al final le cedió su canal a un amigo. O a Gonzaneko, que no ha publicado nada desde hace 4 meses. Estos son creadores de contenido que tenían, pues, como objetivo principal los cheatposts y los trends y pues al final se terminaron aburriendo. Créanme, lo que digo es por experiencia. Lo intenté. Si quieres empezar un canal de gacha con gacha trends, no soy nadie para decirte que no lo hagas, ya que esos probablemente te ayudarán a crecer por el algoritmo de YouTube. Pero basar tu canal completo solo a este contenido lo veo sin sentido, vacío y aburrido. Creo que aquí todos conocemos a Avril Nequilin. Ella es una de las gachatubers más antiguas que conozco, que se mantiene activa hoy en día y ha continuado haciendo el mismo tipo de contenido desde el 2018. ¿A qué me refiero con que ha hecho el mismo contenido? Pues que sigue haciendo historias con el mismo formato de edición y miniaturas sin un cambio aparente. La primera vez que vi sus videos se me hicieron la cosa más genial del mundo, pero conforme el tiempo pasaba me percaté que su mejora en la edición era casi inexistente. Y si vieras uno de sus videos más populares, que se estrenó por ahí del 2019, y su último video publicado, apenas si verías diferencia. Entiendo que todos aprendemos a ritmos diferentes y tal vez a ella le guste ese formato de edición, pero a mí me resulta algo tedioso y anticuado el hecho de que sus videos casi no hayan cambiado de formato desde el 2019. Si lo comparamos con otra gran gachatuber que también lleva tiempo en la plataforma y hace videos similares con un contenido basado en historias, me refiero a Emiko Glovers, podemos apreciar un cambio y una mejora en su formato de edición comparado al que tenía en el 2019. Todos los diferentes estilos merecen respeto, pero como ya mencioné, me parece ambigua la manera en la que Avril ha decidido quedarse con ese formato de edición muy antiguo y bastante anticuado.
En lo personal, hay muchas cosas que me disgustan del clan gacha, dejando de lado sus polémicas por maltratar a sus integrantes, que realmente no me consta porque nunca he hablado con algún integrante o exintegrante de este clan. Simplemente no me agrada el contenido que maneja. Su contenido se basa principalmente en hablar de las últimas novedades gacha, así como un noticiero, diría yo. Sí, un noticiero, que al mismo tiempo desinforma a las personas con noticias falsas y clickbait, que al final llevan a la ignorancia del público que lo consume. Sin embargo, eso no quita que hagan de vez en cuando contenido medianamente entretenido, o que gachatubers participantes hagan buenos videos aparte del clan gacha. Por ejemplo, gachatubers como lo son Crisox, PTM, que han participado en el clan gacha, no los veo como malos creadores de contenido, y veo que su participación en el clan gacha les ayudó a crecer de una manera positiva. Y los videos de gachatubers así en el clan gacha los veo como un contenido, pues, decente. Siguiendo con el tema del clan gacha, a mí tampoco me encantan los gacha awards. La idea en general se ve prometedora, unos premios a los mejores gachatubers, aunque lo ejecutaron de una manera algo mal planeada con categorías como esta. Moon Editor aquí, abro paréntesis, a lo que me refiero con esto, no estoy desacreditando a los gachatubers que hacen ese tipo de contenido y que pues digo, no se esfuerzan, simplemente lo considero como una categoría que entraría en la rama de humor. Así que por eso me refiero a esta categoría como tal, no es desacreditación, simplemente es como una manera de referirme, que no le veo el sentido a esa categoría. Sin embargo, el mayor problema de todos son las nominaciones. Los gachatubers que han nominado en múltiples ocasiones han sido envueltos en polémicas para nada lindas. Por ejemplo, el año pasado se nominó como promesa del año y la ganó el Gachatuber 0. Un canal de un gachatuber de críticas que se fue envuelto en muchas polémicas y fue cancelado por sus actitudes inapropiadas hacia personas menores de edad, además de poseer un humor bastante negro, haciendo chistes transfóbicos y homofóbicos con una actitud bastante pesada y soberbia. Y aún así ganó, por lo que creo que debería haber una mejor investigación de por medio acerca de los nominados por parte de los integrantes del clan gacha. El Gacha Talk es una de las cosas que todos los gachatubers sabemos que existe, pero intentamos ignorar su existencia por mero cringe. O como bien estos gachatubers aplican el si no puedes con el enemigo, úneteles, haciendo y subiendo contenido a la plataforma de TikTok. La verdad es que no todo es malo, llega a haber videos de muy alta calidad y bonita edición, agradable a la vista, pero estos casos son excluidos y únicos. Hablar de este tópico me llenaría un video completo, por lo que mejor opté por tomar un subtema del cual no he visto mucho, las playlists y recopilaciones de videos gacha de TikTok, y lo sobrevalorado que están. Estas recopilaciones son conjuntos de videos gachas publicados en TikTok, y eso. Estas recopilaciones, la verdad, son solo recopilaciones de videos pues de gacha TikTok, con miniaturas hipersexualizando personajes gacha de mal gusto a mi parecer, la mayoría de ellos. Este tipo de contenido, como ya mencioné, me parece contenido vacío y aburrido. Son solo videos que tendrán vistas rápidas y serán populares dependiendo del trend del momento. Eso sí, hay que reconocer que las personas que hacen este tipo de videos tienen un buen espacio para hacer videos tan largos con puros TikToks descargados. Aún así, la verdad, no hay nada que aporten estos videos y no me gustan. Bueno gente, hasta aquí llega el iceberg de opiniones impopulares que tengo hoy. Si disfrutaron el video que consistió en dar mi opinión a diestra y siniestra, así nomás, regálame un like y suscríbete a este canal. Dicho esto, se acabó el video. Nos vemos hasta la próxima vez que me den ganas de hacer un video. Los amo 3 millones. Bye.